Qué bendición verlos por aquí a ustedes un 28 de diciembre. Sean todos bienvenidos, nos alegra mucho tenerlos en este lugar. Quiero darle las gracias a todos ustedes por venir el día de hoy a escuchar la palabra del Señor y pues a continuar, ¿no?, con ese deseo de seguir creciendo en el amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, nos vamos a preparar para la palabra, para lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Está preparado entonces para eso? Amén. ¿Seguro? Amén. Muy bien, entonces ahí solo un mensaje al vecino del lado. Prepárese para lo que el Señor le va a hablar. Dígale eso nomás. Y hagamos un compromiso, un pacto de silencio mientras que el Señor nos habla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos. Hace unos días, escúchenme muy bien, escuchábamos expertos en oratoria, en retórica, en comunicación. Entiéndase por comunicación, personas especializadas en hablar en público. ¿Está bien? Hay gente que es especializada en el tema y por si alguien ignoraba la situación, es hasta un arte y una ciencia. El comunicar, el hablar, el usar el lenguaje, no solo palabras, sino también corporal, para poderse hacer entender y transmitir mensajes. Cuando hablo de transmitir mensajes no estoy solo hablando de predicaciones en la iglesia, sino de cualquier tema que uno quiera comunicar, sabiendo que hay gente especializada en el arte de hablar. No sé si lo sabías. Y en esta entrevista había un fragmento, a uno de ellos se le preguntaba si había oído o conocía acerca de Jesucristo. Y él le dijo sí, respondió sí, conozco bastante de él, he estudiado un poco su vida de acuerdo a la Biblia. Y le decían, de acuerdo a lo que usted ha estudiado de él, ¿o sabe qué es lo que más admira de él? Y este comunicador decía, para mí, Jesús es el mejor comunicador del mundo. Decía él, es el mejor comunicador y el mejor que cuenta historias. Si alguien sabe contar historias y sabe narrar historias, fragmentos, predicaciones y mensajes, o si alguien sabe transmitir mensajes, ese es Jesucristo. Llegaron a la conclusión, en la entrevista, por cierto, muy interesante, que a Jesús se considera por los oradores, por los expertos en oratoria, se considera como el primer creador de contenido de la historia. Porque si alguien creó contenido para transformar el mundo fue Jesús. Creó contenido a través de sus prédicas otros no las tenían, él las creó precisamente para transmitir un mensaje que cambiara a la humanidad. Es decir, que si alguien es influyente como comunicador, es el Señor Jesucristo. Decían en la entrevista, el propósito de comunicar es transmitir un mensaje de un lugar a otro, en este caso como estamos haciendo acá. Entonces, ustedes están recibiendo el mensaje, yo estoy transmitiéndolo de un lugar A a un lugar B con el menor filtro posible. Es decir, que la gente lo reciba lo más natural, pero que sobre todo quede en el corazón. Y si alguien se lleva el primer lugar en esto, es Jesucristo. Jesús, cuando predicaba y hablaba, tenía la capacidad de cautivar la atención de cualquier audiencia. Era un hombre muy hábil para transmitir con las palabras, transmitía los mensajes con el menor número de filtros posible, llegaba y perduraba en el tiempo su enseñanza. Así que si hablamos de Jesús como comunicador, descubrirás a Jesús siendo claro y sencillo. Jesús tenía la capacidad de coger temas complejísimos de entender, como es hablar del reino de los cielos o de las cosas celestiales, y desmenuzarlas en parábolas, en historias sencillas para que la gente las entendiera. Entonces hablaba y usaba aforismos como ovejas, como semillas. También usaba aforismos como monedas, como plantas para poderse hacer entender. Y transmitía un mensaje completo. Eso no lo hace cualquiera. Y esa capacidad la tenía el Señor Jesucristo, haciendo accesible el mensaje de Dios para todas las personas. Todo el mundo que escuchaba a Jesús le entendía. Bien fuese el más educado, el erudito más grande, como aquel que no sabía leer ni escribir. Sabiendo que la audiencia predilecta de Jesús fueron aquellos, para su época, analfabetas, personas que no tenían mucha educación. Incluso muchos de los discípulos eran así. De Pedro se dice en las escrituras que era del vulgo. Y cuando la Biblia dice que era del vulgo, era una persona de estrato bajo, una persona que posiblemente no tenía mucho acceso a la educación. Así que Jesús era tan sagaz a la hora de transmitir un mensaje, de hacerse entender, que cualquiera
entendí esta cosa. Sobre todo lo que resaltan de Jesús los comunicadores profesionales es que Jesús tenía la capacidad de que su mensaje perdurara en el tiempo. Tanto así que 2000 años después sus mensajes lo siguen impactando. Pues imagínate la capacidad de la retórica de Jesús al hablar. Ahora entiendo a María cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, a Marta y a María, y María se quedó a sus pies escuchando el mensaje. O sea, si uno se deleita leyendo los mensajes de Jesús en la Biblia, ¿cómo será escucharlo? ¿Cómo será escuchar a Jesús contarnos un cuento? Ahora entiendo a María. Marta se puso ahí toda desesperada porque la dejaron servir sola. La otra estaba a los pies del Señor embelesada, escuchando. Yo entendería a María muy bien. Ahora hay otro impacto de Jesús, y es que el Señor Jesucristo, cuando transmitía un mensaje, no solo tenía habilidades técnicas para atrapar la atención, sino que además conectaba con la gente, conectaba profundamente. Cuando Jesús hablaba, la gente se sentía súper identificada con sus mensajes y hacía sentir a la gente sensaciones tan poderosas que generaban cambios al instante. Jesús con sus mensajes revolucionó culturas, revolucionó todavía mucho mejor que esto, vidas. Buscaba transformar y lo hizo con palabras. Pero sobre todo te quiero contar algo. ¿Sabías tú que en la oratoria profesional, en los comunicadores profesionales, se le adjudica a Jesús el inventor de las historias cortas para poder transmitir el mensaje? En la Biblia son conocidas como las parábolas, que muy bien conocemos, historias cortas con moralejas impactantes de forma efectiva. A esto se le denomina creador de contenido efectivo que enganchaba con cualquier audiencia, similar a un TikTok del día de hoy. Entonces yo no me imagino si Jesús, con los elementos que tuvo en su época, que no existía la tecnología, impactó tanto. ¿Cómo sería Jesús con TikTok? Está comprobado que la gente está atrapada por los videos cortos. Por eso cada día la publicidad se está dando cuenta que entre más corto y más diciente sea el video, mejor atrapa a las personas. Jesús tenía esa capacidad con historias cortas. Empezaba con una historia corta. Sus historias son súper cortas. Tú las lees en la Biblia y no te demoras más de 1 o 3 minutos en leer una parábola, pero te atrapan y te dejan una enseñanza muy tremenda. Jesús no gastaba mucho tiempo en hablar, pero enganchaba para toda la vida. Míranos, 2000 años después, aquí estamos escuchando sus mensajes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y bueno, ya que estamos terminando el año y estamos hoy, último domingo del año, a mí me parece maravilloso obsequiarte una de sus historias, esperando que el resultado sea todo lo anterior dicho, que te enganche, que conecte Jesús contigo, que te haga mover sensaciones, pero más que sensaciones, cambios, acciones efectivas en tu vida, características personales que tengas que cambiar, que cambien y que sobre todo te preparen para un nuevo año. Te quiero obsequiar una de mis historias favoritas que contó Jesús en la Biblia, una historia conocida como una parábola, una invención, algo que él articuló para poderse hacer entender y revelar verdades espirituales profundas. En esta historia que a continuación te contaré, esta historia consta por lo menos de 4 personajes. Uno de ellos es un siervo y los otros 3, uno de ellos es un señor y los otros 3 son siervos. Así que yo la quise titular El Señor y los Siervos. En nuestras Biblias seguramente esa historia tenía otro título, pero vale la aclaración que en nuestras Biblias ni los títulos, ni los capítulos, ni los versículos son inspirados. Simplemente lo que es el contenido de la Biblia. Lo demás se le colocó a la Biblia como datos ubicatorios para que la gente se pueda ubicar. Pero los títulos, ni los capítulos, ni los versículos son inspiración. Por eso, paréntesis, lo mejor sería leer la Biblia de corrido, sin capítulos, sin títulos y sin versículos, porque así es originalmente escrito. Cierro paréntesis. Por esa razón, me da licencia colocarle el título que yo quiera, aunque aparezca en tu Biblia otro título. Seguramente conoces esta historia muy bien, pero yo la quise titular El Señor y los Siervos. Antes de leer la historia, me encantaría decirte que las historias que Jesús contó en la Biblia, entiéndase como parábolas, siempre fueron resultado de una pregunta que se hizo. Por eso, bendigamos a la gente preguntona, porque gracias a que la gente pregunta, se dieron respuestas maravillosas. Respuestas que cambiaron el mundo. Bendito el momento en que Felipe le dijo a
al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Y gracias a eso, Jesús se dio un discurso que no tienes idea, que no te imaginas. Gracias a que Felipe dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es posible esto? Que pregunta Felipe, uno de los 12. Jesús entonces da mensajes y verdades magistrales que nunca se hubiesen pronunciado si no se hubiese preguntado. Nunca hay que dar por sentado lo obvio, porque hoy tenemos en la Biblia, en las parábolas, gracias a que alguien preguntó. Y la forma de Jesús contestar fue con parábolas. Un día un fariseo le dijo al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Amarás al Señor tu Dios, te tratarás acá, como a ti mismo. Y uno de esos fariseos dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dice, un día empieza a contar una historia. Gracias a que alguien pregunta, Jesús responde. Y la historia de a continuación leeremos, que yo quise titular El Señor y los Siervos, nació gracias a una pregunta. La pregunta le hicieron los discípulos y preguntaron algo así: ¿cuándo serán estas cosas? Jesús hablaba de las señales antes del fin. Y dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Y entonces Jesús responde con algunas parábolas. Primero habló de las vírgenes o las lámparas. Luego habló de esta parábola que a continuación le voy a leer. Mateo 25, 14. Y en la versión de Reina Valera, esta historia dice, por favor, escúchenla o léanla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí comenzó la historia. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos ese señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 2 cosas importantes para entender: a cada uno se le repartió de acuerdo a su capacidad. El señor se fue lejos y de repente un día regresó. Versículo 20. Regresó a pedir cuentas. Versículo 20. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y de pronto la historia es interrumpida por un pero, versículo 24. Pero llegando, también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, esta es su rendición de cuentas, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vaya manera de comenzar un recorte. Empezó hablando mal de su señor, ¿no? Nuevamente leemos el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, es decir, al primero. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y termina así la historia, versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como inició en el versículo 14, Jesús contó esta historia para responder una pregunta y específicamente para decir que así es el reino de los cielos. Así comienza el versículo 14 y comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un señor, y cuenta la historia. Así que podemos interpretar de entrada, no se necesita mucha teología para entender de que el Señor es Dios, es Jesucristo.
y que los siervos, ¿quién cree que son? Nosotros, los que estamos aquí sentados. Nos corresponde hoy ser los siervos. Ahora, algo importante para decir: esos talentos que Él reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno, quiero hacer la salvedad que en la época de Jesús, Jesús echa mano de los elementos que tiene. Y por si no sabías, el talento era la medida más grande que existía en el hebreo antiguo. En el Antiguo Testamento, la medida más grande se conocía como talento y equivalía, en una medida de peso, y equivalía más o menos a 34 a 36 kilogramos de oro. Para que puedas entender mucho mejor, equivalía más o menos a 6,000 denarios. Para que todavía entiendas mejor, en la época de Jesús, 6,000 denarios, un talento, era el ahorro de 15 años de trabajo. Un talento. Es decir, que cuando el texto dice que a cada uno repartió, la capacidad de cada uno no solo era la capacidad, sino que también era lo suficiente para que esa persona viviera toda la vida. Imagínate, 15 años de salario. Un talento era la medida de peso más grande que había. Hoy podríamos nosotros interpretar en esa historia que simboliza todas las habilidades, todos los recursos que pueden interpretarse como las oportunidades que Dios a ti y a mí nos ha dado para poder subsistir, entendiendo que el recurso más valioso, uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado, fue la vida, definitivamente. Así que si hablamos de talentos y comparamos con la interpretación nuestra del día de hoy, podríamos considerar todas aquellas habilidades que son súper valiosas y que vienen de fábrica, que te pertenecen a ti. Seguramente tú haces un chocolate con un talento que otro no. O haces negocios, o te desenvuelves en tu habilidad y sabes hacerlo de la manera en que otros no. A mí me encantó escuchar esta entrevista del comunicador que le mencioné, que habló muy bien de Jesucristo, porque precisamente a eso me dedico, a enseñar, a hablar en público. Seguramente otro no tiene este talento, de pronto otro lo hace mejor que yo, y eso me implica afilar el hacha. Pero cuando hablo de talentos que Dios reparte, estamos hablando de las habilidades que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos. Así que esta historia, al hablar del reino de los cielos, quítate de la cabeza que solo se refiere a después del sol. Porque si habla de que el reino de los cielos es como esta historia, todos sabemos que los talentos son dados aquí. Los talentos que el Señor nos da no son para el cielo. ¿Para dónde cree que son? Para la tierra. Así que el reino de los cielos, por supuesto que incluye la vida en la tierra. Es herejía. ¿Sabes qué es una herejía? ¿Alguien sabe qué es una herejía? Herejía es la palabra que se usa para describir una verdad que se está diciendo, pero que realmente es una mentira, que no es cierta. Eso se usa dentro de la teología para decir herejía. Entonces, a continuación te digo, es herejía pensar que el reino de los cielos solo es allá en lo celestial. Si tú lees la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, empiezas a vivir en el reino de los cielos. ¡Ya! Está mal pensar que las bendiciones de Dios solo se disfrutan más allá del sol. Desde ya las empezamos a disfrutar. Y en este texto claramente se nos menciona que el reino de los cielos también contiene la vida eterna, aquí, la vida terrenal, porque los talentos son dados para disfrutarlos y para ponerlos a trabajar. ¿Dónde? Acá, después del sol, cuando ya nos moramos, pues no va a haber ningún provecho. Para eso nos lo dieron, es para aquí. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque estamos terminando un año. Y yo considero que es bueno evaluarse hoy referente a lo que nos han dado. A ti te han dado talentos, a ti te han dado habilidades, te han dado cosas que tienes. Dios te las colocó en tus manos. La pregunta es, señores y señores, ¿te has dado cuenta que hoy es el último domingo del año? ¿Qué has hecho hasta aquí con lo que te digan? Porque si notaste el texto, llegará un día donde hay que rendir cuenta. Ahora, el reino de los cielos incluye la vida aquí. Y según esta historia, en el reino de los cielos hay un Señor, hay unos siervos y hay unos talentos que se le dieron a esos siervos. Esa historia que Jesús inventó no habla más ni nada menos que de la historia que se escribe entre Dios y tú. Tienes un Señor, tú eres su siervo, y cuando naciste, Dios te dotó de talentos y capacidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esta historia encaja muy bien en nuestra vida, pero sobre todo, señores y señores, en esta historia tan particular, yo descubro unas verdades del Señor y sus siervos que deben hacernos reflexionar.
muy aplicables a nuestra vida y que me encantaría que meditaras en ellas frente a esta historia antes de que termines el año. Por eso consideré, oré al Señor y le pedí, dame una palabra, dame una historia que la iglesia necesita escuchar. Bueno, considero y creo, estoy casi que seguro, que esta es la historia que tú necesitas escuchar antes de terminar el año, pero necesito hacer énfasis en algunas verdades del Señor y sus siervos aplicables a nuestra vida. ¿Estás listo para escucharlas? Amén. Primera verdad del Señor y sus siervos que me enseña este texto. La primera verdad es que el Señor da y los siervos administran. Es decir, que es una verdad intrínseca, tanto en el pasaje como en la vida, que el Señor nos ha dado. Nadie puede decir que el Señor no le ha dado nada. Y precisamente así comienza la historia. El Señor le dio sus bienes a sus siervos. El mismo principio es aplicable a nosotros. Ya mencioné que cuando hablamos de talentos, de bienes dentro de esa historia, estamos hablando de dones, habilidades, recursos, oportunidades que Dios nos da, porque un gran talento, una gran bendición que Dios ha colocado en tus manos han sido las oportunidades que te ha dado para ser mejor. No eches en saco roto las oportunidades. Por eso éxito es cuando se une la preparación con la oportunidad. Eso es éxito. Y me preocupa que lleguen oportunidades que no nos hayamos preparado y no estemos listos para esa oportunidad. Alguien las llama, y creo que en alguna predicación las mencioné, las olas de Dios. ¿Sabías que no existe una ola en el mar igual a la otra? Y los surfistas necesitan estar atentos a la mejor ola para poder surfear como nunca, porque jamás en la vida volverán a surfear en una ola igual. Hay oportunidades en la vida que son olas que se te van a presentar. Si te puedes subir a la tabla y surfeas, vas a lograr mucho. Si dejas pasar la ola, perdiste, no volverán. Seguramente vendrán otras, pero como esa, no habrá otra. Así que ya entendimos que el talento, según este pasaje, son esas habilidades, esos recursos, esas capacidades, esos valores, esos principios que el Señor ha colocado en nosotros que necesitamos aprovechar. Quiero decirte que según esta parábola, en este mundo son muy valiosos. Si entendemos la medida de peso de la cual Jesús usó, que era para prácticamente vivir toda la vida, entonces te quiero invitar a que no volvamos lo valioso algo insignificante. Lo primero que tienes que comenzar a pensar hoy es que es valiosa tu vida y que las habilidades que tienes son valiosas si la ves a la luz de esta parábola. No sé qué has pensado de tu propia vida, porque hay gente que reniega de la vida que le tocó. Hay gente que dice, ¿por qué me tocó esta vida a mí? Y reniegan, y precisamente esa mente cerrada, no entender que tienes un talento, no entender que tienes algo muy valioso en sus manos, que Dios le ha colocado, entonces esa persona no podrá alcanzar aquellas metas que se ha trazado y mucho menos las que Dios ha trazado para esa persona. En este mundo, lo que tienes es valioso. En este mundo lo que tienes es valioso. Valga el viejo adagio que dice, nadie sabe lo que tiene. Algo tiene la pérdida que nos hace a veces valorar lo que tuvimos en el instante. Y sabes, en ese orden de ideas, hasta que entiendas lo valioso que eres y lo valioso que tienes, entonces ese día comenzarás a vivir algo distinto. Te quiero decir eso. Ese poco restaurante, esa poca comida, esos pocos muebles, es mucho. O si no, pregúntale a la viuda del poquito aceite. Ella subestimó lo que tenía. No creyó que podía hacer algo. Es más, lo tuvo por nada. Cuando Eliseo le pregunta, le dice, ¿qué tienes, mujer, en tu casa? Ella dice, nada. Ay, sí, pues por ahí un poquito de aceite. Y con ese poquito Dios hizo mucho. Si comienzas entendiendo que es valioso lo que tienes en tus manos, empezando por tu vida, entonces lograrás mucho. Por eso te quiero invitar a que, por favor, no te midas con otros. Por favor, no sueñes con el talento de los otros. Yo me imagino el que tenía un talento diciendo, claro, pues como a mí solo me dieron. ¿Tú conoces gente que vive de su talento? Literalmente, yo creo que todos aquí tenemos artistas muy famosos que viven de su talento. Gente que supo aprovechar lo que le dieron. La Biblia dice que a cada uno se nos fue dado de acuerdo a la capacidad. Dios sabe por qué tienes los talentos que otros no.
mi amigo, no te midas con los demás porque tu talento es diferente, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, señoras y señores, por favor, deja de soñar con el talento de otro y céntrate en el propio talento que Dios a ti te ha dado. Ahora, te quiero decir algo maravilloso. En este versículo 14, cuando el texto dice que en esta parábola que el Señor entregó sus bienes a sus siervos, la palabra entregar en griego que aparece aquí es paratítimo, que es igual que pistis, o viene de esa misma raíz, que quiere decir confiar. Y a mí me pareció maravilloso porque el Señor que entrega sus bienes no está entregando algo que le sobra, está entregando algo muy valioso, y al entregar está confiando en usted y en mí. Así que, señoras y señores, cuando hablamos de paratítimo, de entregar, estamos hablando de ceder, de transmitir, de confiar. Más que dotarte de capacidades y de habilidades, tienes que mirar que Dios te confió cosas, es decir, que te halló confiable para entregarte lo que tienes. Toda la Biblia nos habla y nos enseña a confiar en Dios. Señoras y señores, les presento el texto que nos enseña que Dios también confía en nosotros. Toda la Biblia nos enseña a confiar en Dios, pero esta parábola nos enseña que Dios también confía en nosotros. Tema que Pablo escribió en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, cuando digo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y dice Pablo: poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Pablo no le cabe en la cabeza por qué Dios le ha confiado semejante tarea. Así que si tú entiendes lo que te estoy hablando, la vida que te entregaron, la vida que estás viviendo es más bien una evidencia de confianza de parte del Señor. Y escúcheme, cuando a mí me confían algo, a mí a veces hay gente que no sé en qué tono me lo dice, pero quiero interpretarlo de la mejor manera. Cuando me cuentan algo me dicen así, y me sacan el título, me dicen: pastor, estoy confiando en usted. ¿No le parece que cuando uno le dicen eso es mucha responsabilidad? Es una responsabilidad maravillosa y grande. ¿Te han dicho eso? ¿Te han dicho: estoy confiando en usted? O cuando haces un negocio con alguien, ¿no? Y tienes que dejar ir eso, no te han entregado toda la plata, pero tú entregas el carro y dices: confío en usted. Es una responsabilidad. Imagínate, si se siente responsabilidad en las cosas materiales, ¿cómo será que hoy Dios te diga: te he confiado una vida, te he confiado talentos, te he dado cosas para que hagas algo con ellas? Ahora, haz algo bueno con tu vida, porque tienes no solo dotaciones, habilidades que otros no, sino también tienes la confianza de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Por eso el Señor da y los siervos administran. En la parábola, naturalmente descubrimos que un talento alcanzaba para toda la vida. Ya expliqué que el talento para el entonces era la medida de peso más grande que existía. 6,000 denarios, aproximadamente 15 años de trabajo, el ahorro de 15 años de una persona fácilmente podía vivir con un talento. Pero ¿sabes? Dios hace esto pensando en el sustento de nuestra vida. El texto, cuando comenzó diciendo que Dios entregó sus bienes, te quiero decir algo importante. Un bien solo es un bien si con ese bien se hace el bien. El resto no es bien. Y Dios a ti te entregó un bien. ¿Sabes? A lo largo de la historia uno descubre gente con unos talentos tan maravillosos, pero usados para mal. Yo siempre he admirado el liderazgo de Hitler. Hitler tuvo la capacidad de convencer y de liderar a miles y millones de alemanes. ¿Qué hubiese pasado si ese liderazgo se hubiese usado para bien? Esa habilidad que Dios le dio. ¿Qué pasa si Pablo Escobar, toda la sagacidad, la inteligencia que tenía, la hubiese usado para beneficio de las personas, de la humanidad? ¿Te imaginas lo que se hubiese logrado? Dios nos ha entregado bienes, y la palabra bien viene de su raíz, que es bueno. Y un bien solo es un bien si se usa para bien. Así que ya sabes el fin de lo que te dieron. Si no es para bendecir, entonces ¿para qué es? Yo he entendido que mi vida en la tierra, ya gracias a Dios, soy salvo y estoy seguro de eso. Pero y mientras estoy aquí, ¿qué voy a hacer con esta vida que ya considero que es salva, que ya creo que es salva? Si no es para el bien,
si no es para bendecir, si no es para aportarle al reino de los cielos, papi, estoy gastando ropa de balde. Lástima esos almuerzos. Lástima esa comida. Por eso, haz el bien con los talentos y las capacidades que Dios ha colocado en ti. Administrar precisamente es usar, es invertir, es sacar provecho, es ser diligente referente a lo que me dieron. El texto claramente nos habla de acuerdo a que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y de acuerdo a este texto, todos, por gracia de Dios, somos capaces de dar. Por gracia de Dios. La pregunta es, ¿has entonces administrado lo que te dieron? ¿Has administrado la vida? Según este texto, no es cuánto recibiste, sino cómo administraste lo que tienes. No se trata de cantidades. Hay gente dándose golpes de pecho, viendo las oportunidades que otros han tenido y diciendo, yo no estoy tan bien porque nací estrellado, no con estrella. Pero según esta parábola, Dios a cada uno le ha dado de acuerdo a su capacidad. Así que no se trata de qué recibiste, sino trata de cómo has administrado lo que tienes. El pasaje es claro en mencionarnos que el que le dieron 5, maravillosamente los multiplica. Tiene otros 5, obtiene otros 5, gana otros 5. Al que le dieron 2, también maravillosamente obtiene otros 2. Alcanzaron un valor similar al que le entregaron. ¿Sabes? No subestimes el proyecto tan maravilloso que Dios quiere hacer contigo frente a lo que te dio, porque el resultado puede ser igual de maravilloso a lo que te dieron. Para mí siempre ha sido maravilloso bautizar personas. De esto has usado este pedazo de carne, esta persona tan defectuosa, para llevar otros a Cristo. Qué resultado tan maravilloso con los talentos que me dieron. Puede ser igual e incluso mayor acerca de lo que Dios quiere hacer contigo frente a lo que te entregó. Nota el paralelismo del texto. 5 talentos se entregaron y 5 talentos más hizo. 5 talentos que hizo es igual a lo que le entregaron, igual de valioso. ¿Cuántas cosas valiosas podrás lograr si comprendes que es valiosa la vida que tienes? Que es valioso lo que han colocado en tus manos. Ahora, solo si administramos lo que nos entregamos, alcanzamos logros muy valiosos. Pero hay un siervo más dentro de la historia. Uno que escondió, no administró, no quiso invertirlo. ¿Sabes? Él más bien gastó su energía. La energía que pudo haber gastado en invertir, la gastó en esconder. Y hay gente particularmente dedicada a cosas equivocadas. Mismos problemas, mismos pecados, remendando redes. Y Jesús es experto en enfocar a la gente. Vio por ahí un día 4 pescadores desenfocados, remendando redes, pescando pescados, valga la redundancia, y dijo, puedo hacer algo mejor con sus vidas. Los invito a pescar hombres. Y entonces redireccionó su vida a algo mejor. Se está desperdiciando tanto talento. Se está desperdiciando tanto talento pescando pescados. Bueno, ¿y si te digo que puedes pescar hombres? Le dijo Pedro. Así que, en ese orden de ideas, por no administrar bien la vida, muchos estamos varados gastando nuestras capacidades en lo equivocado. Yo, en este trasegar de la vida cristiana, he podido ver gente con más habilidades que yo, varados en el mismo pecado, y no han podido superarlo. Y están ahí varados. Y lamentablemente, gracias a que no han podido superar ese pecado, están dejando de hacer cosas mayores para eso. Están ahí solucionando el mismo problema de hace 20 años, caminando en círculos. Están ahí en la misma circunstancia, de pronto desde la silla de una iglesia, juzgando, entendiendo, teniendo mucho comprensión y conocimiento, pero ahí de juzgadores, no de receptores. ¿Cuándo va a ser el día en que comiences a usar el talento que tienes? ¿Cuándo va a ser el día en que dejes de estar varado en algo que no es para ti? ¿Cuándo va a ser el día que dejes de remendar redes? Puedes hacer algo mejor. El talento que tienes está desperdiciando. Ese personaje gastó su energía en esconder más que invertir. Esa energía que invirtió en esconder la pudo haber invertido en invertir. Por eso muchos no viven, sino que sobreviven. Y hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Hay gente que se la pasa sobreviviendo.
tapando un hueco, pero abriendo otro. Sobreviven. Y el Señor nos llamó a vivir. La pregunta es, ¿qué debes resolver para administrar bien lo que te fue dado? ¿Qué cosas, qué pecados, qué áreas de tu vida necesitas resolver hoy y ponerte bien para que realmente comiences a vivir? Una de las cosas maravillosas que yo puedo ver en esta iglesia, que para mí es una iglesia maravillosa, es ver el proceso de restauración de mucha gente que llega rota, que llega mal, que llega sin servicio, y verlos levantarse, superar sus situaciones. En este momento, mientras te hablo, me pasa por la mente la cara de varios personajes, de varias personas que pudieron superar una situación y hoy están viviendo, dejaron de sobrevivir. Están comenzando a colocar en práctica los talentos con los que el Señor les dio, que nacieron de fábrica. Así que tus talentos particularmente determinan una directriz. El día en que esos siervos les entregaron los 5 y los 2, dijeron: tenemos una directriz clara, una vida que hacer. Cuando uno descubre las habilidades, los propósitos que Dios tiene con uno, hay una directriz clara acerca de lo que me tengo que dedicar. Por eso, si alguien te habla muy bien de proyecto de vida, es Dios. Si alguien sabe para qué naciste, es el Señor, y te dictamina una directriz clara frente a lo que tienes que hacer con tu vida. El Señor da sin poner métodos, sin imponer métodos. Les dio los 5 talentos. El método dependía de cada uno. ¿Sabes por qué hace esto? Para que no hayan excusas, para que hayan resultados. Necesitas aprender a administrar la vida. Necesitamos el principio de la mayordomía, que es algo natural en la Biblia. El principio de la mayordomía que escuetamente vemos en la vida de José, administrando toda una nación. Y así mismo necesitamos aprender a administrar la vida. Así que, en primer lugar, esta parábola me enseña que el Señor da y que los siervos administran. Segunda verdad de esta parábola: el Señor regresa y los siervos rinden cuentas. Segunda verdad de la parábola. Una verdad, una realidad que es espiritual y que es aplicable a nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Señor regresará? Amén. Que el Señor Jesucristo viene pronto. Seguiremos predicando acerca de eso, pero lo interesante de la parábola es que antes de irse da dones, da bienes, y luego se va. Y los encargó mientras regresaba. Ninguno de los que estamos aquí, y por cierto ningún ser humano, aunque quiera ignorarse, no vamos a poder ignorar el inminente regreso del Señor. La pregunta es: ¿cuántos lo esperan? Amén. Uy, sí, amén, esto así como... ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Así que su regreso, aunque maravilloso, tiene que también colocarnos los pies sobre la tierra, porque según la parábola, viene para pedir ¿qué? Cuentas. Y aunque todos soñamos, porque los cristianos a veces somos un tanto aniquiladores, hasta subversivos, sobre todo cuando estamos pasando ciertas crisis, salimos un momento ahí un tanto aniquiladores y decimos: lo mejor sería que el Señor viniera. Pero lamentablemente esa palabra se dice es como en una crisis, ¿no? Casi nunca se dice en la felicidad o en el disfrute mayor. Sin embargo, aunque si bien es maravilloso esperar al Señor y saber que Él regresará, esta parábola y esta historia tienen que ponernos los pies sobre la tierra y enseñarnos una verdad: que el Señor regresa y los siervos rinden cuentas. El texto es claro en decir que vino un ajuste de cuentas. Así que el regreso de nuestro Señor también es un contrarreloj que debemos entender y comprender. Por eso es que mientras que el Señor regresa, este es un lapso de tiempo para hacer. Según esta parábola, mientras que su Señor regresaba, los 2 siervos de ejemplo, el de 5 y el de 2, hicieron, trabajaron, ganaron algo. Así que en el lapso de tiempo que el Señor regresa, la parábola y el Señor nos está invitando a hacer. Ahora, si lo piensas bien, en esperarlo se nos va la vida. Es más, me atrevo a decirte esto: esperarlo es la vida. ¿Lo entiendes? Desde que naciste, estás esperando que venga. Y esperar a Dios es la vida. Esperar a Él es muy importante. ¿Cómo se pone ese niño que su papi sale en la mañana para su trabajo y le dice: cuando llegue a las 5 te voy a
dar un regalo. ¿Cómo está ese niño todo el día? Esperando, está listo. Quitemos el ejemplo de los niños. El perrito que dejamos solo en la casa. Ese está ahí en la puerta, esperando a su amo. Y sabes, la vida es esa. La vida es esperar a Cristo. Esa es la vida. Y si nosotros descentralizamos de que la vida es otra cosa, empieza a perder sentido la vida. Ay, ¿cómo le pone de sentido a la vida saber que la vida es esperar a la vida? Es esperar al Señor. Y bueno, puede que moramos y no venga, pero bueno, nos acercamos un poquito más a Él. Así que en ese orden de ideas, su retorno es un punto de inflexión crucial para que aproveches el tiempo, pero también para que aproveches la vida. Y Él espera que hagamos algo mientras regresa. En la Biblia hay varios textos que nos hablan acerca de lo que el Señor espera encontrar cuando regrese. Te quiero mencionar algunos. Te quiero mencionar algunas verdades. ¿Tú quieres saber qué espera el Señor encontrar cuando regrese? Bueno, espera encontrar aceite en las lámparas. Espera encontrar pureza de vida. Espera encontrar atención al prójimo. Y hay uno que me mata. Jesús cierra la parábola de la viuda y el juez injusto así. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué espera el Señor cuando regrese? Y también, según este texto y según esta parábola que estamos viendo el día de hoy, espera encontrar multiplicación de talentos. Así que si tú has entendido bien la vida de fe, el objetivo del Señor no ha sido principal salvarte, pero también que hagas. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo esto? Así que no nos quiere desocupados, sino proactivos para su gloria y honra. El misterio de la fecha de su venida, porque no sé si hay alguien aquí que sepa cuándo vendrá el Señor, día y hora. Creo que no, y es saludable que no sepas. Pero no saber el día y la hora en que el Señor vendrá nos exige varias cosas, por lo menos dos. Nos exige estar preparados en todo momento y estar dedicados a lo bueno en todo momento. Porque como dice una alabanza de Ben Zavala, Señor, que cuando tú me encuentres, cuando tú vengas, me encuentres haciendo tu voluntad. Así que la demora del Señor, entre comillas, no es olvido. ¿Sabes qué es? Oportunidad de ser. Es oportunidad para ser. Ahora, un buen siervo espera a su Señor sirviendo. El Señor regresa, pero también los siervos rinden cuentas. Dios nunca exige sin antes proveer. Rendiría cuentas, pero antes había proveído bienes. Antes había proveído. Así que el Señor no te va a coger a quemarropa en la rendición de cuentas. Es justo rendir cuentas de algo que nos fue dado. Si te dieron 100,000 por la mañana, el dueño original en la tarde está en todo su derecho de pedirte cuentas. Asimismo, si los talentos y consideramos que la vida que tenemos ni siquiera es nuestra, no nos pertenece de Dios, está muy bien y está súper justo que el Señor nos pida cuentas, que el dueño original lo haga. Ahora, llama a cada siervo por separado. Esto en la parábola es clave. En la parábola, cada uno de los siervos fue llamado por separado. No hay vergüenza pública. Cada uno fue llamado por separado y la cuenta fue personal. Ahora, tienes una rendición de cuentas pendiente, por si no lo sabías. Te espera más allá del sol. ¿Sabías eso? Ahora, rendir cuentas siempre ha sido saludable. Yo te quiero invitar a algo. No confíes en nadie. Te doy este consejo por el mismo mensaje. No confíes en nadie que no rinda cuentas. Es saludable que toda persona del mundo tenga a alguien que considere de mayor autoridad. ¿Cómo agradezco a Dios pertenecer a una iglesia dependiente? Y por si no sabías, asistes a una iglesia que no se maneja sola. El pastor Jason aquí no tiene la jurisdicción de hacer y deshacer. Yo tengo autoridades que me supervisan, que tengo que rendir cuentas, dar reportes. ¿Cómo? ¡Qué maravilla es rendir cuentas! Es saludable para todo el mundo. Alguien dijo que toda persona debería tener a alguien de tanta autoridad en su vida que cuando vea a esa persona y hable con ella, modifique su postura, modifique su comportamiento. Una persona influyente, una persona obviamente que se acerque más a Cristo
o que esté más cerca de Cristo que tú si lo consideras así, que tú admiras por eso. Y en el pasaje rendir cuentas es clave. Por eso es difícil trabajar con personas que van como volador sin palo por la vida. Es complicado. Ahora, su regreso, aunque maravilloso, es evaluador. Los dos siervos presentaron resultados, no presentaron excusas. Me encanta el reporte de los dos primeros. Se resume en dos palabras, o en una frase corta. Señor, me entregaste, he ganado. Me entregaste, he ganado. Reporte maravilloso. Y te quiero preguntar, hasta aquí, ¿qué has ganado con lo que el Señor a ti te ha dado? Bueno, estamos terminando un año. Qué bueno sería evaluar eso. Ahora, la vida es para hacer y dejar un legado que no existía antes de que tú nacieras. ¿Me entendiste? Así es, amén. Con los talentos que tienes, deberías pensar en dejar un algo que no existía antes de que nacieras. Porque si el talento es tan maravilloso y es tan exorbitante que el Señor te ha entregado, se podría lograr. Ahora, el Señor lo que te entrega es para que ganes. El reporte del último siervo es un reporte trágico. Es un reporte que comienza en esta rendición de cuentas. Empieza con un juzgamiento. El siervo final dice: Señor, yo te conozco que eres malo, que cosechas donde no sembraste, ni donde no esparciste, que eres injusto. Así comienza un reporte. A usted, si usted es el jefe y le da un reporte así, ¿usted qué diría? Imagínate el trabajador diciéndole a usted que es lo peor de la vida para justificar su negligencia. Así fue el reporte del último siervo. Y sabes, hay algo interesante aquí. Hay gente en la vida que indirectamente hace juzgamientos de parte de Dios. Juzga no tener oportunidades, juzga la vida que le tocó vivir, juzga la crianza, juzga las cosas. Yo conozco mucha gente experta en justificar sus heridas. Entonces van por el mundo mostrando sus heridas y dicen: miren lo que me hicieron. ¿Sabes por qué yo soy así? ¿Sabes por qué yo soy tomalón? Porque de niño me hicieron. Sí, pero ¿hasta qué punto se volvió una excusa para no salir de allí? No estoy con esto siendo inhumano. Entiendo muy bien que hay raíces que nos han llevado a hacer y a tener comportamientos. Papi, pero conociste a Cristo. Y si tú y yo somos de los que creemos que Jesús es suficiente, entonces si Cristo llegó a tu vida, debes dejar las excusas a un lado. Amén. Yo siempre admiré a una persona, ella ya murió, se llamaba Cristina, una mujer que la conocí en la iglesia, una mujer de Dios, esas mujeres de Dios. Esta mujer, cuando llega a Cristo, nunca más volvió a sacar como excusa su concepción. Ella nació de una violación. A su mamá la violaron y quedó embarazada de ella. Y vivió una vida trágica, pero cuando conoció a Cristo, dejó esa excusa a un lado. No se volvió a excusar en eso. A decir: yo tengo razones para ser la peor mujer del mundo porque yo nací de una violación. No fui querida, no fui deseada. Su mamá quiso abortarla muchas veces. Y esta mujer ya partió a la presencia del Señor, un cáncer fulminante. Estuve en su funeral, canté, alabamos a Dios en su funeral. Y cuando esta mujer murió, el ambiente fue diferente. Voy a decirle esto, pero yo no sé si usted ha ido a un funeral bonito. Yo sí. Yo sí he ido a un funeral bonito, donde se siente, porque es importante tener una buena vida hasta para el día de la muerte. Amén. Así es. Y sabes, este reporte de este último señor, hubo muchas excusas de su inacción, pero hay algo interesante. Entender nosotros quién es el Señor de esa parábola, y también por el concepto que nunca dieron los dos primeros, y por lo que sí lograron. Este hombre, aunque decía conocer a su Señor, no lo conocía. Y ese es el grave problema de este siervo, que tenía un concepto errado de su Señor, que tenía un concepto que no era de su Señor. Y qué importante es conocer al Señor que me dio lo que tengo. Ese es el problema de la gente que todavía, de nuestros amigos que todavía no han recibido a Cristo. Están viviendo, y muchos viven de los talentos que Dios les dio, innegables, vienen de Dios, nosotros lo entendemos. Pero la gran diferencia es que no conocen a ese Señor que le dio lo que tiene. Y este siervo ejemplifica muy bien esa condición. Tuvo miedo por el mal concepto de ese señor que creyó que era así.
Y esconderlo implicó dedicar su vida, mientras regresaba a su Señor, a algo equivocado que ya mencioné. Se perdió una ganancia, se perdió un talento y se perdió una vida. Señores y señores, alguien dijo que excelencia es hacer lo mejor con lo que tengo donde me encuentro. Excelencia es hacer lo mejor con lo que tengo donde me encuentro. Entonces, la solución de tu vida no está, ay, es que si yo me voy para Canadá, allá sí haría. Tu bendición no está en un lugar, está en Cristo. Amén. Y hasta que entiendas eso, entonces dejarás de estar allí y allí, de estar allí y allí. Entenderás la verdad. Tercero y último, tercera verdad que nos enseña este parábola. La primera, que el Señor da y los siervos administran. La segunda verdad que nos enseña esta parábola es que el Señor regresa y los siervos rinden cuentas. Pero la tercera verdad de esta parábola es que el Señor retribuye y los siervos cosechan. Esta es la tercera verdad. El Señor retribuye. A los dos siervos les retribuye elogio y recompensa mayor. A los dos, no importando la cantidad, se les dijo esta famosa frase que se ha dicho y predicado por muchos años. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa fue su retribución. Dios retribuye. ¿Cuántos creen que Dios retribuye? Dios retribuye. El Señor retribuye. Pero ¿sabes cómo comienza la retribución para estos? Comienza no en su productividad, sino en una característica de su persona. El Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Todavía no menciona lo que gana. ¿Sabes? Porque si algo bendice Dios es el ser antes del hacer. ¿Alguien está entendiendo? Por eso tuvo razón y halló perdón el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando va a salir de su casa, él quiere tener y le dice a su padre, dame la herencia que me corresponde. Se va y se la malgasta. Y cuando va a regresar, ¿sabes qué dice? El versículo 17 del capítulo 15 de Lucas dice, hazme. Iré a donde mi papá y le diré, hazme como uno de sus fortaleros. Te pregunto, ¿qué es mejor decirle a Dios? ¿Dame o hazme? ¿Qué es mejor? Hazme. Todos admiramos más a alguien por ser que por tener. Es más, hasta cuando alguien consigue plata, lo primero que juzgamos es su ser. Dicen que consiguió plata y se volvió orgulloso. La gente nos cautiva más siempre el ser. Y escúchame, estas personitas fueron elogiadas por su carácter, no por su productividad. Buen siervo y fiel. Y si algo bendice a Dios es la fidelidad, porque la fidelidad está intrínseca a la persona que bendice la fidelidad, es decir, Dios. Si hay una característica del Señor es que Dios es fiel. ¿Cómo no va a estar dispuesto a bendecir la fidelidad? Por eso la fidelidad es un tema crucial dentro de este pasaje. Ahora, nota lo interesante de las palabras que usa el Señor en la retribución. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco. Pero si dijimos que un talento era mucho. En lo poco. Pero si a alguno le dieron 5 para una vida de aproximadamente 200 a 300 años. ¿Cómo así que poco? Sí, porque la retribución del Señor. Imagínate lo que pensó el siervo de los 5. ¿Poco? Señor, si lo que me diste fue ¿qué? Y ahora me dices, sobre mucho te pondré. La pregunta es, ¿qué tan exorbitante, qué tan grande es la recompensa que Dios te tiene? Señoras y señores del cielo, ahora, pilas, porque en la Biblia siempre la medida crucial para Dios promover fue estar en lo poco. Con todos los personajes de la serie. Dios miró la vida de José estando en lo poco, administrando lo que no era suyo, la casa de Potifar, estando en la cárcel, y ahí lo promovió. En la Biblia descubrimos a un David que se escribe que tenía pericia de manos, porque era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas, peleaba contra leones y osos. Nadie lo vio, ni siquiera su papá Isaí lo tuvo en cuenta cuando Samuel fue a elegir rey. Pero ¿quién se lo estaba mirando desde la eternidad? ¿Sabes? ¡Qué peligro
en el buen sentido de la palabra. ¿Qué peligro es lo que se hace en lo poco? Porque lo que se hace en lo poco define si estás listo para lo mucho. Creo que eso lo prediqué en alguna oportunidad. Así que eso es lo que sucede aquí. No es cantidad, es fidelidad. Y es la buena retribución que Dios nos da. La fidelidad es parte de la personalidad del Señor y por eso Dios está dispuesto a recompensarla. La retribución en lo mucho es lo más valioso. Implicaba más responsabilidad. Siervo eterno del Padre Celestial, del Señor Celestial. Ahora, entra en el gozo de tu Señor. Una relación más estrecha, más profunda. Solo se puede disfrutar del gozo de alguien estando en una relación estrecha con ese alguien. Definitivamente no podemos negar que esto tiene un tinte salvífico, un tinte celestial, un tinte cerca de Dios. Y el último siervo también le retribuyen algo. Le retribuyen sentencia y le retribuyen castigo. Esto por su negligencia. Se le dijo malo, se le dijo perezoso, negligente. Desconocía a su Señor, dio un concepto que no era de su Señor. La retribución fue quitarle y echarle las tinieblas de afuera, fue perder y además apartarlo. Diferente y contrario a lo de los dos siervos. Por eso Dios recompensa la fidelidad con mayor confianza y con mayor gozo. Los siervos cosechan algo diferente a lo que ganaron. La ganancia de los 5 talentos más no fue su retribución. Su retribución fue el gozo de su Señor. Por eso es que los cristianos decimos, y hay que hacer la recordación el día de hoy, cada vez que tú logras algo en esta tierra, no es para ti, esa ganancia es para el Señor. Por eso decimos, para la gloria. Para la gloria y honra de Dios. Tu recompensa no es lo que ganas, tu recompensa es el Señor mismo. Amén. Esto nos enseña esta palabra. Ahora, la fidelidad y diligencia es clave a la hora de cosechar y recibir. La negligencia cosecha pérdida. El talento y la oportunidad se perdió la confianza. Y no usar lo dado es rechazar la misión que se nos dio. Ahora, repetir las palabras del siervo malo, bueno, si sabes que soy negligente, que hago esto supuestamente, si es lo que tú consideras, ¿por qué no cogiste el dinero y lo invertiste en los bancos para que yo cuando regresara ganara algo de interés? El hecho de que el Señor de la parábola repita las palabras del siervo negligente no significa aceptación. Es tomar su razón entonces para decirle, y entonces si crees que yo soy así, ¿por qué no fuiste recursivo? ¿Me estoy haciendo entender? Por esa razón, necesitamos ser recursivos. Si algo bendijo la vida de muchos de la Biblia, fue que fueron ovejas. ¿En serio? Incluso el Señor también contó una parábola en alguna oportunidad para invitarnos a ser así, sagaces. Ahora, hay una enseñanza intrínseca en este pasaje y es que el día que nos toca rendir cuentas, no hay que salir con nada. Hay que haber invertido bien la vida. El problema no fue perder el talento, sino no hacer nada con él. Porque aunque no lo creas, no hacer nada con lo que me dieron también es pecado. Hubiese sido distinto el reporte si este loco final dice: Señor, la verdad, perdí el talento que me diste, la luché, lo invertí, pero lo perdí. ¿Sabes qué hubiera sido el reporte de su Señor? Dice: bien, buen siervo y fiel. Hiciste, por lo menos intentaste hacerlo. Pero sabes, Él es contigo. Ahora, esta parábola es tremenda, porque si la notaste, es una parábola que comienza dando y termina quitando. ¿Notaste eso? ¿Comenzó qué? ¿Y cómo termina la parábola? Uno decide cómo quiere terminar la parábola de la vida. ¿Cómo quieres terminar? ¿Qué quieres cosechar de la vida? Tú decides. Ahora, también es una parábola de juicio. Quiero terminar aquí. Quiero cerrar este mensaje. Y quiero que por favor me prestes atención para la conclusión. Por si hay dudas en el ambiente, la historia no nos sugiere una salvación por obras. Entonces, ¿tengo que hacer para ser salvo? No. Eso no está en debate.
es claro que el siervo malo no conocía a su Señor. ¿Recuerdas el concepto que dio? No lo conocía. Y sabemos todos que lo que define la salvación de una persona es conocer a Cristo o no conocerlo. ¿Sabes? La parábola sigue abierta por varias razones. En primer lugar, entendemos nosotros, y yo quiero creer, que si ese Señor de la parábola es Cristo que regresará, es el Señor, entonces los siervos de los 5 talentos y de los 2 talentos, mientras regresaba su Señor, entendiendo que era también su Dios, oraron, lo buscaron, le pidieron fuerzas, mientras invertían y ganaban. Yo considero que fueron siervos que como conocían a su Señor, no se atrevieron a dar un mal concepto de Él, porque lo conocían profundamente y sabían quién era ese Dios. Para nada el que describe el siervo final. Ahora, no solo lo buscaron, sino que trabajaron para su Señor. Y alguien que sabe que uno regresa, lo espera con ansias, lo espera con denuedo, se prepara para algo. Por pequeña que sea la preparación, toda esposa o esposo que sabe que al final del día su esposo regresa, le prepara, aunque sea, un vaso con agua. O en el peor de sus defectos, faltando 10 minutos, comienza a barrer para que me encuentre haciendo algo. Lo que quiero decirte con esto es que todo el que sabe que alguien regresa lo espera. Y a ti no se te puede olvidar que la vida es esperar. La vida es esperar a Cristo. Ahora, ganar algo adicional con lo que me dieron es honrar el nombre de Dios. Yo te quiero invitar a que estrenes lo que te han dado, que le des de gasto. No hay nada mejor que ver esas Biblias rayadas, sucias. La han usado. No hay nada mejor que haber usado el talento que me dieron. Ahora, la ganancia adicional es evidencia de mi salvación. No es para mi salvación, pero sí es evidencia de mi salvación. Como cuando Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. No está diciendo que por las obras me salvo, pero sí está diciendo que el que es salvo lo evidencia con sus obras. Y en ese orden de ideas, hacer algo para Dios con la vida que nos dio es la respuesta natural de alguien que sabe que lo que tiene es un regalo de gracia. Por eso Pablo nunca, o por lo menos en la Biblia, nunca se quejó diciendo, ¿por qué me tocó esta vida? Mira, Señor, te sirvo y esas leñeras que me dan, esos canazos que me han pegado. No, ¿sabes por qué? Él sabía que por gracia era un regalo. ¿Me hallaste fiel? Sí. Sabiendo que no somos dignos de confianza. Y esto debe evaluarnos. ¿Qué hemos hecho con la vida que nos han confiado entonces? Sabiendo que habrá rendición de cuentas y sabiendo que habrá recompensas eternas. Quiero decirte que indiscutiblemente el Señor que regresa es Cristo. Amén. Y Cristo nos confió su reino. ¿Sabes quién lo daría todo por tener tu lugar y poder predicar la palabra? Los ángeles. ¿Sabes quién lo daría todo por poder evangelizar y discipular? Los ángeles. Dice Marcos Brunet en su libro Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, que los ángeles solo dicen santo, santo, nosotros decimos papá. Y hay una gran diferencia. Hay un encargo particular. A nosotros fue que se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Así que el Señor nos confió a nosotros talentos que otros no. Antes de pedirnos cuentas, el Señor ya pagó la mayor cuenta en la cruz y no se te puede olvidar. No nos dio talentos para condenarnos, sino para hacernos partícipes de sus proyectos. Y me parece maravilloso eso. Y siempre pienso en el José y en la María. Por cierto, en estos días recordábamos esos acontecimientos. Me imagino a José y a María leyendo Isaías, porque la Virgen concebirá, y jamás pensarían que ellos iban a ser elegidos para participar de semejante promesa. Los talentos que Dios te ha dado son para hacerte partícipe de sus proyectos. Él no enterró o escondió su vida, Cristo, sino que la entregó por nosotros. Su carácter de fidelidad fue recompensado por el Padre. El secreto, señoras y señores, es conocer a ese Señor y es vivir con Él. El llamado de este mensaje no es llamarte a hacer más en el 2026, sino es llamarte a permanecer más en Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque solo el siervo que conoce y permanece en su Señor podría administrar bien lo que se le da. Solo el siervo
que se une a Cristo realmente podría obtener ganancias. Solo el siervo que se une a su Señor podría cosechar vida eterna. Y hay una noticia que te quiero dar. Escúchame muy bien esta noticia. Todavía no ha regresado el Señor de esa parábola. Eso quiere decir que los talentos todavía están en tus manos. Eso quiere decir que la rendición de cuentas todavía no ha llegado. Y eso quiere decir que todavía tienes oportunidad de ganar. Estamos terminando un año, pero no estamos terminando la vida. Porque si Dios lo permite, y teniendo mucha fe que viviremos en un 2026, todavía largo camino te resta. Lo que sí me gustaría preguntarte a la altura de la historia del Señor y los siervos es esto: ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué has hecho con eso que te dieron? ¿Y qué presentarás en cuentas cuando Él regrese? Porque hay gente aquí oxidándose con grandes talentos, y de las intenciones, aunque son buenas, no se puede vivir. ¿Cuándo será que des el paso? ¿Cuándo será que comiences a hacer eso? ¿Vas a esperar que pase otro año? Porque lo he dicho en mensajes pasados, hay gente que no estrena años, repite años. No digas al 31, al 1 de enero, feliz año nuevo. No digas nuevo, diga feliz año repitis. Porque seguimos en lo mismo. Porque no estamos haciendo algo diferente. Ahora, que cuando Él vuelva nos encuentre viviendo para Él, trabajando para Él y esperándolo a Él. Y que cuando Él regrese, escúchame, puedas oír de sus maravillosos labios: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señoras y señores, esto es el Señor y los hijos. La historia que necesitabas escuchar antes de acabar el año, para que tu 2026 sea diferente. Padre, quiero orar. Quiero orar para terminar. Quiero orar para pedirte por todos los amigos que vinieron hoy. Quiero orar, Señor, porque los talentos siguen en nuestras manos, no han regresado todavía. Quiero terminar dándote gracias por lo que has hecho hoy con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de entender esta historia, que aunque si bien más de 2000 años y todavía sigue calando en nuestra vida, yo te quiero dar gracias por el privilegio de podernos enganchar con esto y entender lo que quieres para nosotros. Yo quiero orar por aquel que se siente muy identificado con esta palabra. Quiero pedirte que tú lo levantes, que realmente este 2026 cambie ese matrimonio, que no sigan parados en la misma circunstancia, para que puedan comenzar a producir, a ser proactivos frente a lo que tú quieres con los talentos que les diste. Reprendemos en el nombre de Jesús todo pecado, toda maldición, todo espíritu de muerte que ha rodeado las vidas, que ha impedido, Señor, que seamos pescadores de personas, que seamos más de lo que somos hoy. Oro para que nuestra vida sea diferente, Señor. Quiero aprovechar este momento, Señor, para orar por todas las familias y amigos que vinieron hoy, porque se avecina un 2026, y si a bien lo tienes, que vivamos en él, Señor, tenemos que tener esta mente de Cristo, de tu palabra, de este texto, y necesitamos hacer algo con los talentos que tenemos. No podemos seguir en lo mismo, Señor. Y yo te pido que incomodes nuestro corazón hoy, que nos inquietes, que nos hagas entender que nos quieres proactivos en ti, que no podemos seguir malgastando nuestra vida, porque va a haber una rendición de cuentas innegable, porque va a haber una cosecha innegable. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has dado, de la vida que nos diste. Señor, ayúdanos. Padre, yo he venido aprendiendo severamente que en ti están los recursos, están las oportunidades. Lamentablemente, Señor, no lo he aprendido de la mejor manera. Me he dado totazos, y tú lo sabes, Dios. Y lo digo públicamente, Señor, porque soy defectuoso. Y para que mi testimonio les sirva a muchos que me están escuchando, para que aprendan de la mejor manera contigo, Dios. Que tú, cuando alguien sueña,
con agradarte, con serte fiel, tú le abres el camino, Señor. Aunque hayan obstáculos, aunque el enemigo se quiera levantar. Padre, los talentos están en nuestras manos aún, no han regresado. Señor, y eso no quiere decir que no te esperemos, te esperamos con ansias. Te deseamos, Dios, pero también ayúdanos a entender que necesitamos hacer algo. Padre, bendigo la vida de todos los que están aquí. Y que este mensaje no cause malestar, sino que cause, Señor amado, revelación, que seamos hacendosos, que podamos hacer, que cause diligencia. Gracias por todo lo que has permitido en nuestra vida. Gracias por esta palabra. Gracias por la historia del Señor y los siervos. Gracias por ser claro y gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y